En el capítulo anterior, dejamos a Abeshu respirando aliviado. Aunque lejos de estar a salvo, había logrado contener a los montañeses casites en el norte y el este, levantando fortalezas, estabilizando fronteras y transformando a su ejército en una máquina defensiva. Babilonia ya no avanzaba como en los días de Hammurabi, pero al menos seguía en pie. Sin embargo, mientras el rey miraba con tensión hacia las montañas de los Agras y reforzaba la línea del Tigris, la verdadera tormenta se estaba gestando a sus espaldas. En el sur profundo, allí donde el Tigris y el Éufrates se entrelazan antes de fundirse con el mar, se extendía un mundo de agua, barro y cañaverales interminables, un territorio húmedo, sofocante y traicionero, donde el cielo parecía pesar sobre los hombres, y cada paso podía convertirse en una trampa. En ese laberinto anfibio había surgido un desafío directo al poder de Babilonia. Su nombre era Ilamaili, y no era un caudillo menor ni un simple rebelde. Era el rey de la dinastía del País del Mar, un soberano que había construido su poder sobre el agua y la paciencia. Bienvenidos de nuevo a Ecos Bélicos del Mundo. Hoy no hablaremos de cargas gloriosas, ni de murallas que caen bajo el golpe de arietes. Hoy vamos a sumergirnos en una de las operaciones militares más ambiciosas, arriesgadas y desesperadas de toda la Edad del Bronce. Hoy veremos cómo un rey intentó doblegar a su enemigo no solo con espadas y lanzas, sino con la propia fuerza de la naturaleza. Hoy analizamos la guerra hidráulica para comprender la magnitud de lo que está en juego. Hay que sentir el terreno. El País del Mar no era una llanura abierta donde los carros de guerra pudieran maniobrar, ni un campo seco donde la infantería pesada pudiera avanzar en formación compacta. Era un océano de pantanos, canales serpenteantes y bosques de cañas tan altos que ocultaban ejércitos enteros. El suelo era blando y traicionero. Los hombres se hundían hasta las rodillas en el barro, el calor era asfixiante y el aire estaba cargado de humedad y enfermedad. El ejército babilónico, forjado para la guerra en tierra firme, era una bestia torpe en ese entorno. Sus carros, orgullo de la guerra mesopotámica, quedaban inutilizados. Sus soldados, protegidos con pesados escudos de madera y bronce, se movían con lentitud, exhaustos por el esfuerzo constante de no perder el equilibrio. La armadura que en campo abierto los hacía casi invencibles, aquí se convertía en un ataúd ardiente bajo el sol y la humedad. Ilemaili comprendía todo esto a la perfección. Su estrategia no era enfrentar a Babilonia en batalla campal, sino desgastarla lentamente. Sus guerreros se deslizaban por los canales en botes ligeros de junco, aparecían como sombras entre las cañas. Atacaban con rapidez y desaparecían antes de que los babilonios pudieran reaccionar. Cada patrulla enviada al sur se convertía en una prueba de resistencia, no solo contra el enemigo, sino contra el propio paisaje. Años de escaramuzas infructuosas, emboscadas y pérdidas constantes llevaron a Abiesu a una conclusión amarga. Mientras el terreno siguiera favoreciendo al País del Mar, Babilonia jamás podría imponerse. Así nació una decisión sin precedentes, una apuesta colosal que cambiaría el curso de su reinado. Si no podía derrotar al enemigo en su propio terreno, transformaría ese terreno. Las crónicas y las fórmulas de los años hablan de un proyecto titánico, el intento de controlar el Tigris mediante grandes diques y desvíos. No se trataba de una presa como las que conocemos hoy, sino de una gigantesca obra de tierra, madera y ladrillo destinada a alterar el flujo del río. Miles de trabajadores, bajo la supervisión de ingenieros reales, levantaron barreras en puntos estratégicos, mientras soldados armados protegían cada metro de construcción. Desde un punto de vista militar, esta obra era una batalla en sí misma. Cada día de trabajo requería logística, suministros, vigilancia y defensa. El ejército babilónico tuvo que desplegarse no para conquistar ciudades, sino para sostener una obra de ingeniería colosal en territorio hostil. Campamentos fortificados surgieron alrededor de los diques en construcción, y las noches se llenaron de tensión ante la posibilidad de ataques enemigos. Ilemaili no permaneció pasivo. Sus hombres lanzaron incursiones nocturnas para sabotear las obras, destruir secciones de los diques y sembrar el caos entre los trabajadores. Se desató una guerra silenciosa y brutal.
donde no había líneas de batalla claras, sino un choque constante entre ingenieros protegidos por soldados y guerrilleros expertos en moverse entre el agua y la oscuridad. El objetivo de Abishu sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, y ambas interpretaciones son aterradoras en su lógica. Algunos sostienen que buscaba cortar el suministro de agua dulce al sur rebelde, provocando hambruna y obligando a Ilamaili a rendirse. Otros creen que pretendía acumular una masa gigantesca de agua para liberarla en el momento oportuno, inundando los refugios del enemigo y aplastando su resistencia con una avalancha imparable. Sea cual fuera la intención final, lo cierto es que el esfuerzo fue inmenso y el coste devastador. Babilonia desvió recursos del norte, donde la situación aún era frágil, para concentrarlos en esta apuesta desesperada. El tesoro real se vació. Los campesinos fueron reclutados como mano de obra y el ejército se estiró hasta el límite. Y, sin embargo, todo ese sacrificio no bastó. Ilum-Maili resistió. Es posible que los diques cedieran bajo la presión del agua, que el terreno pantanoso absorbiera y dispersara los efectos de la maniobra, o que el sabotaje enemigo hiciera imposible completar el plan. Cualquiera que fuera la causa, la realidad fue clara. Babilonia no logró someter al país del mar. Las consecuencias fueron catastróficas. La operación no solo fracasó militarmente, sino que dejó a Babilonia debilitada económicamente. Sin el control del sur, el imperio perdió su acceso directo al Golfo Pérsico, y con él rutas comerciales vitales para la obtención de cobre, estaño y otros recursos esenciales para la fabricación de armas. El comercio tuvo que desviarse por rutas terrestres más largas y peligrosas, encareciendo todo y debilitando aún más al Estado. Este capítulo de la vida de Abishu muestra con crudeza una lección que resuena a lo largo de toda la historia militar. La tecnología y la ingeniería pueden ser poderosas, pero no garantizan la victoria. Babilonia tenía recursos, soldados e ingenieros capaces de intentar domar un río, pero Ilum-Maili tenía algo igual de valioso: dominio absoluto del terreno, flexibilidad táctica y una voluntad inquebrantable de resistir. Abishu intentó convertir la naturaleza en su aliada, pero terminó enfrentándose a ella como a un enemigo más. Regresó a Babilonia no con estandartes de triunfo, sino con un imperio más pequeño, más pobre y más aislado. La era de las grandes campañas había quedado atrás. Lo que venía ahora no era la gloria de la conquista, sino la lenta y amarga tarea de mantener con vida lo que quedaba del reino. El asedio ya no sería solo militar, sino económico y político. Babilonia se replegaría sobre sí misma, tratando de sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Cómo gestionó Abiaisu esa decadencia, cómo defendió lo que aún conservaba y qué legado dejó a su hijo, será la historia del próximo capítulo. Y hasta aquí el capítulo 33 de Ecos Bélicos del Mundo. Si te apasiona la historia donde la estrategia, la ingeniería y la guerra se entrelazan, apoya el canal, suscríbete y comparte, porque aquí no contemplamos la historia desde lejos, la analizamos desde el frente.